Llegados a este punto, casi lo tenemos todo preparado para podernos conectar a una base de datos, puesto que este trozo de código lo podríamos sustituir por esa conexión contra una tabla o contra varias tablas de nuestra base de datos. ¿Dónde están los ficheros de configuración? Puesto que no vamos a introducir configuración de base de datos dentro del controller. Eso es una de las máximas cuando utilizamos un MVC, tenerlo suficientemente modularizado y separado bajo esa metodología MVC. Para ello tenemos, para comenzar, dos ficheros principalmente. Uno de ellos es, vamos a cerrar para que no moleste, uno de ellos es en el propio proyecto el environment. Como podéis observar en este fichero, lo que definimos es simplemente cuál es cuál es la conexión, el usuario y los diferentes parámetros de nuestra aplicación, y entre ellos el de la base de datos. El DB connection, el host, el puerto, el database, el username, es decir, los comandos, las variables normalmente definidas cuando nosotros queremos conectarnos a una base de datos. Pero ¿dónde está ese fichero, o qué otros ficheros podremos configurar dentro del Laravel para hacer mucho más modular nuestra aplicación? Pues bueno, tenemos un segundo fichero dentro de la carpeta config, y uno de ellos se llama database.php. Justamente este es el fichero donde vamos a, primero, definir arrays o variables como el default. El default es cuál va a ser nuestra base de datos o nuestras especificaciones por defecto, y todas las conexiones o posibles conexiones que quisiéramos configurar para poder utilizar dentro de nuestra aplicación. En la plantilla por defecto del Laravel 6 nos aparecen pues conexiones y parámetros de conexión como SQLite, MySQL, Postgre, etcétera. Y dentro de MySQL, que va a ser la que nosotros vamos a utilizar, ya se definirían las variables que, como podéis observar, van a estar relacionadas con el environment que vamos a utilizar para realizar esa conexión. En primer lugar, va a ser cuál es la clave, cuál es el tipo de conexión dentro del array que vamos a utilizar, en este caso MySQL, y posteriormente iríamos definiendo el resto de parámetros, que en nuestro caso los más necesarios son tanto el host URL, port, el nombre de la base de datos, username y password. En nuestro caso, pues vamos a cambiar a ese blog Paco, que ahora definiremos con el username root y el password totalmente en blanco.